todos bienvenidos a la lección de escuela sabática para este sábado, que realmente nos invita a reflexionar sobre cómo eran los discípulos antes de haber tenido no solo un encuentro con Jesús, pero también haber sido transformados por el poder del Espíritu Santo. O sea, ellos llegaron a Jesús con sus defectos, con su forma de ser, y aquel contacto, aquella convivencia, aquel andar con Cristo, realmente le cambió la vida, ¿no es cierto? Pero en la lección de hoy vamos a ver cómo eran ellos, especialmente, Juan, Jacob, Pedro, y son los más destacados de defectos de carácter, pero todos tenían defectos de carácter,
altos de estar cerca del trono del Señor. La pregunta número 2. ¿Cómo estaba preparando Jesús a sus discípulos para los días difíciles que vendrían? Marcos capítulo 10, 32. Allí la palabra nos revela que Jesús ya estaba preparando a sus hijos para aquellos acontecimientos de su pasión. Iban por el camino, dice el versículo 32, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jesús, justamente después de este diálogo, de esta conversación que Jesús habla, ¿no es cierto? Ya viene la historia de la petición de Santiago y de Juan, desde el versículo 35. Pero Jesús ya estaba preparando a los discípulos para lo que iba a ocurrir, porque ellos tenían esa mentalidad que Jesús iba a establecer un reino, un poderío, ¿no es cierto?, que iba a levantar su trono. Y Jesús dice, no, vamos a Jerusalén, ¿no es cierto? Allí el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Le estaba diciendo lo que iba a suceder. Jesús como profeta sabía lo que iba a suceder. Y lo más maravilloso de toda esa historia que Jesús ya conocía el sufrimiento que iba a tener y no huyó no solo de la responsabilidad, pero del sufrimiento, porque él sabía que le iban a azotar, escupir, le iban a crucificarle, y él enfrentó esa ruta, ¿no es cierto?, por amor a nosotros, para cumplir el plan de salvación. Fue muy difícil para el Salvador, pero por amor a la raza humana, para redimirla, para hacerla volver y dar esa nueva oportunidad a la raza humana, Jesucristo, entonces enfrentó esas grandes dificultades y realmente sufrió por nosotros. Ahora, la subpregunta de si entendían ellos la prueba por la que irían a pasar. Los discípulos iban a tener un chasco muy grande y Jesús estaba preparándoles. No va a haber un reino temporal, no va a haber una sujeción del gobierno romano o un imperio que vamos a establecer acá, un imperio terrenal. No, Jesucristo estaba diciendo de la muerte de él. Y los discípulos estaban tan con ese gran deseo, con esa ambición de poder, que realmente estaban ciegos. Nos dice Lucas 18, 34, que sobre ese punto, ¿no?, si ellos estaban preparados para esta prueba, o si entendían ellos la prueba por la que iban a pasar. Nos dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. ¿Por qué? Porque tenían los corazones duros, estaban pensando cosas humanas. Entonces, como quedaron ciegos, quedaron embotados y no comprendieron las palabras del Señor. Que realmente ese problema de los discípulos no ocurra con sus hijos hoy en día, que nosotros podamos pensar y podamos creer, ¿no?, y esperar conforme dice la palabra, y no
como ellos tenían allí presente, queriendo realmente un reino temporal. Que Dios nos ayude.